Pablo Emilio Escobar, uno de los capos del narcotráfico más exitosos, despiadados y eficientes de la historia, nació en 1949 en la ciudad de Río Negro, Colombia. Pasó de tener un estilo de vida de clase media a convertirse en el séptimo hombre más rico del mundo en 1989. En la cima de su poder, Escobar movía toneladas de droga por todo el mundo. Ordenaba asesinatos políticos, eliminaba bandas rivales e incluso tenía vínculos con el gobierno colombiano. Digamos que el señor Escobar era muy bueno en su trabajo, pero no estamos aquí para hablar de cómo hizo su fortuna, estimada en $30.000 millones. Vamos a ver las increíbles mansiones en las que gastó su dinero, porque si hay algo en lo que Escobar también era bueno, era en gastar. Se calcula que Pablo Escobar movía más de 15 toneladas de cocaína a Estados Unidos cada día, ganando unos $810 por segundo. Basta con decir que tenía mucho dinero en su disposición. Y no era precisamente partidario de depositar todos esos fondos en un banco. Escobar solía esconder su dinero en todo tipo de lugares, incluyendo almacenes, campos y algunas de sus enormes fincas. Una de estas casas era la increíblemente lujosa finca conocida como La Manuela, que según él, fue adquirida de forma totalmente legítima. ¿Qué tipo de casa era La Manuela? Bueno, era la pequeña evasión de Escobar cuando buscaba un lugar sereno cerca del agua para descansar y recuperarse del trabajo diario de dirigir un imperio de la droga. En lugar de simplemente tomar unas vacaciones, Escobar decidió ser el dueño de su propio lugar de descanso. Así que esta lujosa finca de 20 acres, en la ciudad turística de Guatapé, era suya, ubicada justo en la orilla del embalse del Peñol. Y la nombró en su honor a su hija, Manuela Escobar. Escobar también invirtió mucho dinero allí. Después de todo, no iba a nombrar cualquier sitio con el nombre de su orgullo y alegría. El lugar contaba con una enorme piscina, pistas de tenis y establos para caballos. A Escobar le encantaba comprar todo tipo de vehículos, fueran de tierra, mar o aire. Y se sabe que adquirió 15 jets privados y 6 helicópteros. Por ello, La Manuela tenía un helipuerto tan grande que se podía jugar fútbol en él, además de un muelle para hidroaviones. Cuando se es un capo de la droga tan poderoso como Escobar, casi ningún lugar es seguro, ni siquiera La Manuela. Construyó torres de vigilancia en la propiedad para que nadie entrara sin su permiso. Sin embargo, solo 8 meses después, antes de su muerte, cayó víctima de un ataque enemigo. Introdujeron 200 kilogramos de TNT en uno de los baños y los detonaron, volando gran parte del edificio. La Manuela fue abandonada y poco a poco fue reclamada por la naturaleza. Actualmente está en ruinas y cubierta de plantas. Ahora la gente suele jugar paintball en sus ruinas, así que no es un desperdicio total. La Manuela era probablemente una de las casas en la que Escobar escondía parte de su riqueza. Después de su muerte, la gente llegó y destrozó el lugar en busca de botines abandonados. Según el hermano de Escobar, alrededor del 10%, es decir, $2.100 millones, de sus ganancias se perdía anualmente debido a los lugares en los que escondía su dinero. Simplemente se asumía que había sido comido por las ratas o destruido por los elementos. Otra de las casas de Escobar fue la conocida Hacienda Nápoles. Esta casa expresaba el lado más divertido y juguetón de Escobar. Como recuerda su esposa, la Hacienda Nápoles se construyó en Puerto Triunfo y abarcaba 77 millas cuadradas, es decir, era más grande que Disneyland París. Y todo ello solo para él y su familia. Además, contaba con algunas atracciones para darle ese toque de parque temático. La finca incluía una casa colonial española, un parque de esculturas y un zoológico con todo tipo de animales exóticos, una plaza de toros y una pista de karts. En esta finca fuertemente vigilada, mantenía a su familia segura y entretenida al mismo tiempo. ¿Recuerdas el amor de Escobar por los vehículos? La Hacienda Nápoles tenía un aeropuerto privado. Después de todo, necesitaba un lugar para guardar sus jets privados. Y la casa todavía tenía suficiente espacio para almacenar su enorme colección de lujosos coches de la época. Tras la muerte de Pablo Escobar en 1993, muchos de los edificios de la propiedad fueron demolidos o reacondicionados para otros fines. Y ahora, irónicamente, se ha convertido en un parque temático para familias. No todas las casas de Escobar estaban en Colombia, y por una buena razón. No todos en Colombia eran precisamente sus fans. Una de estas propiedades era la Casa Grande, que construyó en la pequeña isla del Caribe llamada Isla Grande.
En una isla con poco más de 1000 habitantes, se encontraba una de las fincas más grandes de Pablo Escobar, accesible solo por barco desde Cartagena. No era una casa para los ojos curiosos del público. En la cima de su grandeza, la Casa Grande tenía más de 300 habitaciones, exquisitamente amuebladas, con duchas de oro macizo en cada uno de los baños. Esta casa es un testimonio de la riqueza de Escobar y de cómo, a pesar de sus esfuerzos por gastarla, nunca pudo agotarla del todo. Al construir esta casa de fiesta secreta, Escobar encargó un gigantesco complejo que contaba con una mansión de resplandecientes paredes blancas, una enorme piscina, una plataforma para helicópteros, así como un muelle. Llegar a esta mansión requería horas de caminata a través de la selva caribeña, solo para vislumbrar la Casa Grande, antes de ser rechazado por un guardia armado. Tras la muerte de Escobar, la mansión en Isla Grande pasó a ser propiedad del gobierno y cayó en la ruina. El complejo, que una vez albergó reuniones entre algunos de los hombres más poderosos de la clandestinidad, ha sido recuperado por la naturaleza. La Casa Grande no recibió el mismo trato que otras propiedades de Escobar, sino que quedó abandonada y olvidada, un armazón ruinoso de lo que fue. Ni siquiera se puede encontrar en los mapas de Google. A lo largo de su vida, Pablo Escobar pudo construir y adquirir varias propiedades, tanto en su país como en el extranjero, algunas de las cuales las utilizó para sí mismo, y otras para las comunidades empobrecidas de Colombia. No todas sus casas eran enormes megamansiones. Un ejemplo de esto fue su propiedad, comparativamente menos ostentosa, en Medellín, Colombia, llamada el Edificio Mónaco. Este edificio no era un pequeño parque temático ni una fortaleza con torres de vigilancia, pero aún así, fue ocupado por Escobar durante varios años. Era un edificio gris de 6 pisos con una hermosa decoración, y en la parte superior estaba el lugar especial de Escobar, un ático increíblemente engalanado. Escobar ocupó el Edificio Mónaco durante varios años hasta 1988, cuando fue bombardeado por un cártel rival, lo que lo obligó a abandonarlo. Tras la muerte de Escobar, se convirtió en un lugar turístico. En 2018 fue demolido por las autoridades de la ciudad en un intento de dejar atrás la dolorosa historia que representaba, y pasó a ser un monumento a las víctimas de Pablo Escobar. Ser el señor de la droga más poderoso de toda Colombia obligó a Escobar a evitar los cárteles de la droga rivales y a la policía al mismo tiempo. Con la trayectoria que llevaba, acabaría muerto a manos de una banda rival o pudriéndose en la cárcel el resto de sus días. Pero, siendo el hombre poderoso que era, Pablo Escobar encontró la manera de evitar el encarcelamiento por parte de Estados Unidos, permaneciendo a salvo de aquellos que querían su cabeza. Utilizando su inmensa riqueza e influencia, consiguió convencer o coaccionar a las autoridades locales para que le permitieran construir su propia prisión. Esto significaba que sería encarcelado, pero bajo sus propios términos. Y recuerda que estamos hablando de Pablo Escobar, así que, por supuesto, no era la típica prisión. Así es como nació la Catedral, también conocida como Hotel Escobar. Esta prisión no fue construida para mantener a Pablo dentro, sino que funcionaba más bien para mantener a sus enemigos afuera. Tiene unas capacidades defensivas óptimas, construida en la ladera de una montaña con niebla para evitar cualquier ataque aéreo. Y estaba custodiada por hombres que Pablo eligió personalmente. Digamos que, si conseguías encontrarla, definitivamente no entrarías allí con vida. La catedral recibió el apodo de Hotel Escobar, porque el lugar no era más que un hotel de 5 estrellas construido para que Escobar pudiera jugar a la cárcel. El lugar tenía todas las comodidades imaginables. Un casino en el que apostaba con los hombres que contrataba para vigilarle, una casa de juegos para su hija Manuela, un spa y un campo de fútbol, ya que Escobar era un gran amante de ese deporte. Incluso hizo que la selección colombiana subiera a su prisión en la montaña, donde él mismo actuaba como árbitro. No le fue nada mal, pero la fiesta no duró mucho. Las autoridades colombianas empezaron a descubrir que Escobar seguía organizando reuniones con sus colaboradores y manteniendo intacta su red de narcotráfico desde su prisión de lujo. Un año después de entrar, los rumores de que Escobar planeaba mudarse a un hotel real en Alemania llegaron a oídos de la policía. Cuando los agentes intentaron trasladar a Escobar a otra prisión, él escapó y se mantuvo escondido durante el último año y medio de su vida. Tras la muerte de Pablo, la catedral fue abandonada y saqueada. Hoy en día, es un lugar de peregrinación religiosa para monjes y personas que intentan dejar atrás el pasado.